Seres, sean ustedes bienvenidos a este primer episodio de Archivo 593. Mi nombre es Byron Villamar y los invitamos a cruzar el umbral de lo desconocido, donde la ausencia de luz no solo se observa, se siente. Somos dos voces que los guiarán por este recorrido de relatos de terror. Presencias inexplicables, enigmas que desafían toda lógica. Soy Luis Ceballos. Manténganse atentos, porque cada susurro puede ocultar algo más. No todo lo que escucharán desde este momento se debe tomar a la ligera, porque algunas cosas, una vez que la conocen, es muy difícil que se olviden. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad, Byron, muy contento de estar aquí contigo el día de hoy en este nuevo episodio de Archivos En 593. nuestro primer episodio de Archivo 593. Exactamente, nuestro primer episodio. Bueno, Byron, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Al ser nuestro primer episodio, yo creería que debemos darle tributo a nuestra ciudad, Totalmente de la acuerdo. Perla del contigo. Pacífico, el puerto principal. Nos enviaron nuestro primer archivo. ¿En serio? Interesante. Dicen que en Guayaquil hubo un caso que muchos creen que fue solo una leyenda, algo ficticio, Okay. pero en realidad sí pasó. Hace muchos años, hace cerca de 100 años, en el Cementerio General de Guayaquil, Patrimonio Cultural Nacional, ocurrió algo muy extraño, muy extraño. Las familias adineradas en ese entonces enterraban a sus familiares con sus objetos más valiosos, sean estos joyas o vestimentas. Pero esas mismas cosas que días antes estos familiares habían enterrado, las veían de venta en el centro de la ciudad, en el centro de nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que estos objetos que estos familiares habían enterrado salgan de repente y luzcan en una vitrina, ya sean anillos, ya sean vestidos? ¿Cómo es esto posible? Al principio pensaron lo peor, pensaron algo muy aterrador, que los muertos estaban saliendo de sus tumbas, o que simplemente era algo inexplicable, algo mucho peor. En los años 40 hubo un hombre que enterraba, en los años 40 hubo un hombre que entraba al cementerio por las noches, desenterraba a los muertos y les quitaba todos sus objetos de valor, absolutamente todos. Qué enfermo, ¿verdad? Totalmente. Y para esa época. Dicho hombre trabajaba en el cementerio como un sepulturero. Obviamente esto le permitía saber dónde estaban exactamente cada uno de los cuerpos que tenían los objetos más valiosos. Una vez retiraba los objetos de valor, sus familiares, ojo con esto, sus familiares le ayudaban a limpiarlos y posteriormente los vendía en el centro de la ciudad. Cuando los familiares se dieron cuenta de este terrible caso, hicieron las respectivas denuncias y un día lo atraparon en pleno acto y fue detenido no solo él, sino sus familiares. Fuerte. ¿Te imaginas que un día normal pases por el centro de Guayaquil y reconozcas la vestimenta con el que enterraste a tus familiares? O que reconozcas en una vitrina de algún local comercial esta joya tan valiosa que tu familiar tanto se sacrificó para obtenerla.
O sea, para mí, Byron, sería algo impactante. O sea, impactante porque el hecho de simplemente ver que el día de ayer enterró a un familiar querido con las cosas más preciadas que tuvo y verlas al siguiente día, a los 2 días, a los 3 días, en una vitrina o en otra persona, para mí sería literalmente, me abordaría el miedo, el asombro y hasta el coraje. Pero más primero las dos cosas, porque no entendería si es algo paranormal o es algo que alguien, como en este caso esta persona, profanó y robó. O sea, me causaría muchas incógnitas, pero primero entraría en shock de ver eso. ¿Tú vestirías algo, alguna prenda de alguien que ya haya fallecido? O sea, yo pienso que más que alguien que haya fallecido, Byron, no vestiría la prenda de una persona con la que yo sé que lo enterraron. O sea, más allá de, porque pienso que todos alguna vez hemos usado ropita de algún familiar, o sea, por un tema de un recuerdo, cosas así, me van a entender, por respeto. Pero de ahí a usar algo que con lo que lo enterraste y lo quitaste porque te pudo la codicia o la vanidad, yo no sería capaz de hacer eso. No sé. Te llevaría, como quien dice, esas energías negativas. Claro, yo pienso que tú arrastras eso. Siento que en el mundo espiritual hay cosas que definitivamente no vemos, pero sí se sienten, Mayra. Y recuerda que hay muchas personas que son muy apegadas a sus cosas. Y cuando se van de este mundo, a veces estas cosas materiales los atan. Bueno, cuéntanos, ¿en qué año pasó esto? Esto, según yo tengo entendido, hermano, pasó en el año 1941. Y tal como te lo dijeron en el archivo que nos enviaron, eso pasó en el Cementerio General de Guayaquil. Uno de los lugares, obviamente, para los que no son de Guayaquil, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. También podemos ver de que literalmente cómo se fue dando ese proceso en que la gente en esa época se dio cuenta. Porque Guayaquil era más pequeño, o sea, para esa época, ¿cómo habrá sido Guayaquil en personas, cantidad de personas? Su población, exactamente, su población era mucho menor, ¿no? Cerca de 200.000, 250.000 habitantes. Exageradamente, que hoy día no es ni la mitad. O sea que en esa época podríamos decir que la gente se conocía más. Claro, se conocía. Si ahora que somos más de 3 millones, aún uno dice cotidianamente Guayaquil es pequeño. Exactamente. Qué pequeño que es Guayaquil. Te encuentras una persona en los lugares menos imprevistos. Y podemos darnos cuenta que entonces por eso en esa época la gente coincidía más en los temas de que, oye, le pasó esto a mi familiar. Y coincidía tal vez con otra vecina, un amigo del trabajo, un amigo del peloteo, un amigo del colegio, de que, oye, ¿sabes que mi mamá enterró a su papá y también le pasó lo mismo? Que vio el anillo, vio el terno, vio el saco en una tienda o en una persona. Sí, exactamente. Uno investigando más sobre esta historia, que sí fue real, Guayaquil, nos narran que una de las maneras en que se dieron cuenta fue de que un señor muy adinerado, mientras recorría el centro de Guayaquil, encontraron una joya muy valiosa, un anillo que tenía su padre al momento de enterrar. Este anillo tenía las iniciales. Por eso lo distingue. Por eso lo distingue. Pero imagínate eso, ¿no? Como hijo, ver el anillo de tu padre en una vitrina o en una persona, eso es de loco. Porque tú puedes pensar que hasta el muerto, en paz descanse, se está levantando de la tumba. ¿No? O sea, la gente que cree en esas cosas ya muy a lo paranormal. Y más que todo, Byron, en esa época. En esa época, que se creía mucho más. Mucho hasta más. Ahora, hasta el día de hoy, se cree mucho en... Hay creencias. De todo un poco. Brujería. No en ese entonces. Que la gente, tú sabes, que no tenía acceso a lo que hoy en día nosotros tenemos. En base a esta información que hoy en día tenemos muy abiertamente en las redes, en internet, tú puedes tener un criterio de algo. En esa época la gente creía lo que escuchaba y lo que veía. Incluso, mira, algo que me llamó la atención antes, el nombre. Algo que yo había escuchado es que le pusieron el apodo del Comemuertos. O sea, imagínate qué tan macabro de haber sido lo que las personas vieron al investigar, los policías, los ciudadanos, los familiares, llegar y ver el miedo que él transmitía a las personas en esa época para que leían el Comemuertos. ¿Y tú te atreverías en este momento visitar el cementerio? No, hermano, si yo ni siquiera en el día voy a ir en la noche. La verdad es que... Cuando uno cruza exactamente el puente que une con la Avenida de las Américas,
uno se ve ahí bien oscuro eso. No, y se siente una pesadez, pues, hermano. Yo pienso que muchos de los que nos están viendo y han pasado por ese puente a altas horas de la noche o en la madrugada, se siente un ambiente pesado. Pero sí está de hacer esa excursión. Chuta, Byron, yo pienso que si tenemos como que esas ganas y para la audiencia, sí, nos podemos tirar allá los dos juntos, no solo yo voy contigo, si no, no voy. Pero sí, y mira, de los casos que tú dices de cómo se fue descubriendo, yo tengo uno aquí en la mente también que investigué un poco, de la madre y su hija, pues. O sea, resulta que hay una madre que su hija se casó con un vestido muy elegante, muy bonito, incluso dicen que era un vestido que tenía, no sé cómo se llama actualmente en el tema de las vestimentas femeninas, ¿no? Pero como que tenía encajes, detalles muy caros, o sea, de mucho valor. Y eso fue uno de los casos como que también tuvo bastante, fue muy conocido, porque esta señorita, esta persona o esta mujer la entierran con ese vestido preciado y caro, y fue una de las que fue también vestido de novia, con el que se casó. Y fue una de las tumbas que él profanó y se dio a conocer que fue de los vestidos que él se robó. Imagínate desvestir un muerto, Aero. A mí se me pone la piel de gallina, no sé a ti, pensar eso de todo. Si a mí tocar un animal muerto me da miedo, recelo. No, solo verlo, no. O solo verlo, exacto. Pero imagínate una persona, Aero. Terrible. Terrible, y como te digo, para mí esa persona ya no era un ser humano. Cuando tú cruzas esos límites entre cosas con el mundo físico y espiritual, para mí pierdes humanidad. ¿Y alguna vez te ha tocado tocar un muerto? La verdad no, Byron. Yo lo más cerca de cargar un ataúd por algún familiar, pero no tocar un muerto tú. Tampoco. O tal vez un familiar que acaba de fallecer que tú has ayudado a ponerlo en el ataúd, a vestirlo todo antes del proceso. Tampoco me ha tocado. Me ha tocado. Pero lo que yo sí te digo es que para mí es un tema súper, súper delicado. El mundo espiritual a nivel de las personas que parten del mundo físico. Siento que no es algo con lo que se juega. Porque siento que puedes atraer cosas, puedes llevar cosas, que esas personas ya estando en otro mundo pueden apegarse a ti. Como... ¿Y alguna vez cuando has estado, disculpa que te... No, tranquilo, sí. Ya has visitado o has estado en un velorio, sientes que te has llevado esa energía? Chuta, hermano. O sea, te podría decir que sí. O sea, sí. La verdad es que, mira, yo te podría decir un caso reciente, pero ese no fue tan fuerte, porque falleció mi abuelita el año pasado, tú lo sabes. Pero no, todo estuvo normal. Dentro de lo normal, siempre hay cosas que tú notas, energías que tú sientes, pero nada fuera de lo normal, nada fuera de lo normal. Lo que sí yo viví, te podría resumir para que igualmente lo comparto con una experiencia de vida. A mis 15 años, a ver, cuando falleció la mamá de mi papá Antonio, tú lo conoces. Cuando falleció la mamá de mi papá Antonio fue súper, súper duro, porque la señora conmigo nunca fue mala. Nunca fue mala, fue una buena persona, muy cariñosa, era amable. Muy amable, muy podríamos decir hasta inclusive en esa época una abuelita chévere. O sea, como que te atendía, le gustaba atender eso. La abuelita típica de Ecuador. Exacto, sí, que la comidita, que el desayuno, y que si hay algo que los deberes, por ejemplo, un palo, retada. Y que la platita por debajo de la mesa. Exacto, sí, yo viví eso mucho con ella en el tiempo que viví en Durán con ella, mi tía Miki, mi papá Antonio. Pero bueno, en resumen, yendo al punto, es que cuando ella falleció, Byron, en la casa había unos muebles que eran de ella, unos muebles sencillitos de madera, y nosotros vivimos esa experiencia, Byron. Tú te sentabas en esos muebles y era frío, helado. Cuando yo dormía en la noche, a mí no me dejaban dormir. Yo sentía como debajo de la cama las manos de alguien movían la cama. Yo en esa época tenía gatitos chiquitos porque me acuerdo que mi mamá había adoptado. ¿Cuántos años tenías ahí? 15 años. Yo vivía en Vergeles en esa época. Y yo me acuerdo que una vez mi papá fue tanto el que escuchaba mis llantos, o sea, que yo no podía dormir. No, te prometo, no podía dormir. Mis gatos no es que maullaban. Hacían eso que hacen los gatos cuando se sienten amenazados. Entonces mi papá, yo no sabía decirte si fue ella, pero en esa época mi papá lo relacionó con ella. Y él lo dijo con mucho respeto, pero autoridad. Mamá, descansa. Mamá, vaya, digamos, donde Diosito la tiene. Mamá, yo la amo, la quiero, pero Luis Fernando se está asustado. O sea, cosas así, ¿no? Pero con autoridad. Yo no sé hasta el sol lo hice, en verdad era la abuelita Matilde o era otro tipo de entidad.
y uno lo interpreta como que fuera un familiar. No lo sé, porque para mí el mundo espiritual es muy profundo, ¿vale? Pero sí te puedo decir que desde esa vez nunca más volvió a molestarme lo que sea que me manifestara la abuelita Matilde, tal vez no por darme miedo, sino es más por las cosas materiales, lo que te trato de decir. Siento que cuando un ser humano es muy material y parte, las cosas materiales te atan. Yo siento eso. No sé si tú has vivido algo similar o qué piensas de las ataduras que puede tener un ser que parte con las cosas materiales. Claro, sí, más que todo las energías. Las energías siempre van a seguir. Como que atadas de cierta forma, ¿no? Porque igualmente fuiste un ser físico, humano, viviste una vida en esta tierra, como valga la redundancia, una vida humana. Por eso digo que, volviendo al punto, para mí este señor cruzó límites que no hay que cruzar. Y no sé tampoco cómo haber sido el camino de él después de que partió de este mundo. Porque en teoría te convierte en lo que tú no respetaste. No sé cómo es ese lado en ese mundo espiritual para las personas así que no respetan esas líneas, esos límites. Una persona totalmente enferma. Se tendría que decir que para que en ese entonces desentierre. Y se tome el tiempo. Él lo hacía solo, Lo hacía solo, era sepulturero. Lo hacía totalmente solo. Ya cuando sacaba las vestimentas o las joyas, llevaba donde sus familiares a que le ayuden a limpiarla. O sea, los familiares eran cómplices. Pero le ayudaban a limpiar que todo lo que él robaba. Todo lo que robaba, obviamente. Por la noche él salía, hacía su trabajo, llegaba a la casa y obviamente comenzaba todo el trabajo. Bueno, y esas son las dos únicas personas que uno se conoce en la historia que fueron la del anillo y la del vestido. Pero ¿cuántas más? ¿Cuántas más tumbas ha de haber abierto? ¿Cuántas otras cosas sí se pudieron vender y que otros familiares no se dieron cuenta? Y ahí va otra cosa, el tema de, primero, el dolor de un familiar. Porque en teoría tú ya quieres que tu familiar descanse en paz. Y ver que de un día a otro le quitan esa paz porque tú dejas todo bien y vas y ves que está todo destrozado. Es más, creo que hay evidencia de eso, pues, ¿no? Sí. Bueno, hay una foto que pueden publicar. En la investigación que nos pasaron en el archivo. Ahí se las estaremos dejando para que la puedan ver más adelante. Pero definitivamente yo digo el dolor de la familia en esa época, Byron. Y sobre todas las cosas, el punto de que si tú te pones a pensar, no sé si opinas igual, pero hoy en día la gente sabe que hay cosas que definitivamente están malditas, como lo de los casos que se conocen del exterior, pues no, eso no es de Guayaquil, lo de los Warren, esos casos de cosas que tienen una energía metida. Ahora imagínate, de todo lo que él hizo y deshizo, de personas que en vida tuvieron algo, fueron personas buenas, malas, lo que sea, ¿no? Muy macro, muy general. ¿Cómo haber sido las personas que partieron de este mundo y esas cosas quedaron atadas a esa energía negativa? Por ejemplo, de alguien malo. Y voy y te lo vendo a ti, esa camiseta de alguien malo. O ese anillo de alguien que mató a su papá, a su mamá, a un genocidio. O sea, ¿cómo haber sido esas personas que se quedaron con esas cosas en ellas? Y volvemos al tema de las energías, ¿no? Bueno, esta historia demuestra, obviamente, cómo un crimen real, ¿verdad?, terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más oscuras de Guayaquil. Totalmente, ¿no? Y que muchas personas creen que es una leyenda hoy en día, pues las nuevas generaciones piensan que no es verdad. Que todos son cuentos. Como que no hay personas capaces de hacer eso. Bueno, y no nos queda otra pregunta más que ¿cuántas historias de terror nacen realmente de hechos reales más que todo? La verdad es que ¿Cuántas historias de terror no nacen de hechos reales? Yo pienso que la mayoría van, solo que las personas desconocen. Y yo pienso o desconocemos, claro, ¿no? Pero yo pienso que para eso estamos nosotros, para poco a poco ir dándole a conocer a la audiencia que muchas cosas que piensan que no son reales o son simplemente leyendas, tal vez sí pasaron. Y más allá del morbo que puede ocasionar a la gente ver hechos así, es aprender de estas cosas para tal vez entender que hay un mal, entender que hay cosas de las que nos tenemos que cuidar, inclusive de un simple sepulturero en los años 40. Bueno, Luis, creo que este es un buen inicio para nuestro podcast
Nuestro primer episodio. Nuestro primer episodio, nuestro primer archivo. Nuestro primer archivo. La verdad es que de parte de Byron y mía, espero que les haya gustado este episodio. Y yo pienso que solo queda que nos envíen el segundo caso. O el segundo archivo, mejor dicho. Comenten ahí qué historias les ha pasado, qué historias saben que han vivido, más que todo en Ecuador, y si es posible en nuestra ciudad de Guayaquil. En nuestro próximo episodio seguiremos revelando más archivos. Listo. Muchas gracias.